Hoy por hoy, la tuberculosis sigue siendo una gran amenaza para la salud mundial. De hecho, se estima que alrededor del 25% de la población tiene la infección latente. El caso nacional resulta particularmente preocupante, sobre todo en la capital, Lima, ya que nuestra ciudad tiene alrededor del 50% de los casos de tuberculosis en el país. Incluso con avances en los últimos años en cuanto a tratamiento y diagnóstico, la enfermedad sigue teniendo tasas de incidencia altas, reflejando desigualdades sociales persistentes y retos de salud pública todavía no logrados. Por ello, hemos analizado factores que contribuyen a la prevalencia de la tuberculosis en la Lima y hemos querido encontrar posibles soluciones. Entre los factores que vamos a mencionar se encuentra el abandono del tratamiento antituberculoso, la influencia de la pandemia en la prevalencia de la enfermedad, la inaccesibilidad del sistema de salud y factores ambientales, laborales y socioculturales que afectan a la enfermedad. A partir de estos factores planteamos estrategias y programas de intervención, tales como la guía metodológica del Ministerio de Trabajo, el programa de mejora habitacional para personas diagnosticadas con tuberculosis, la Estrategia Nacional Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis, la estrategia HB-DOT y el programa DOTS Plus. Estas propuestas buscan reducir la incidencia de la enfermedad y mejorar la respuesta sanitaria frente a la misma. En los últimos 10 años, la tuberculosis ha seguido siendo un problema de salud pública en Lima. Y uno de los factores que más ha contribuido con esto ha sido el abandono del tratamiento. Muchas veces las personas dejan de tomar sus medicamentos no porque quieran, sino porque enfrentan barreras sociales y personales. Algunas de estas son el bajo nivel económico, el desempleo, el consumo de sustancias, la falta de apoyo familiar, el desconocimiento sobre la enfermedad, la creencia de estar curados al sentir mejoría e incluso miedo a ser señalados o rechazados. Esto dificulta la adherencia al tratamiento y lleva con frecuencia a que las personas lo abandonen por completo. Cuando esto ocurre, no solo se reactiva la enfermedad, sino que se corre el riesgo de que la bacteria se vuelva resistente a los medicamentos. Esta forma de tuberculosis se conoce como multidroga resistente y es mucho más difícil de tratar, más costosa y más peligrosa para el paciente y para la comunidad. De hecho, se estima que el 79% de los casos de tuberculosis en Lima y Callao corresponden a cepas resistentes. Frente a este panorama surge una prometedora propuesta: el programa de terapia directamente observada en casa, conocido como HB-DOT. Este modelo propone que el tratamiento sea administrado en el propio domicilio del paciente con la supervisión de un trabajador de salud o un agente comunitario capacitado. De esta forma se eliminan algunas de las principales barreras que impiden el cumplimiento del tratamiento, como la distancia al centro de salud, la falta de tiempo, los costos de transporte y el miedo al estigma. En países como Tanzania, donde ya se ha aplicado el programa, los resultados han sido positivos. Los estudios muestran que este programa reduce significativamente las tasas de abandono, mejora la adherencia al tratamiento y disminuye los gastos mensuales hasta en un 35% de los pacientes. Además, el acompañamiento cercano que se brinda a través del programa fortalece el compromiso del paciente, no solo gracias al apoyo profesional, sino también por la concientización de los familiares y el entorno inmediato. En el contexto peruano, implementar este programa puede ser una estrategia efectiva para combatir la prevalencia de tuberculosis, especialmente en zonas con alto índice de abandono. Llevar el tratamiento al hogar, brindar información clara y asegurar el acompañamiento durante todo el proceso puede marcar una diferencia en los resultados. La experiencia internacional ya lo ha demostrado y adaptarlo a nuestra realidad podría significar un paso importante hacia la eliminación de la tuberculosis como amenaza a la salud pública. Durante más de una década, la ciudad de Lima y el resto del país venían registrando un descenso constante tanto en casos como en decesos por tuberculosis. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con la llegada de la pandemia del COVID-19, ya que la pandemia desvió recursos económicos, saturó nuestro sistema de salud y desvió la atención de muchas otras enfermedades, tales como la tuberculosis. Sumado a esto, el hecho de que no hubiera ni investigación, ni tratamiento, ni diagnóstico de la enfermedad durante el 2020 y gran parte del 2021, hizo que la tuberculosis repuntara además en una de sus formas más peligrosas, la tuberculosis multidroga resistente. La tuberculosis multidroga resistente es una variante de la tuberculosis que suele aparecer cuando una persona no completa el tratamiento, por lo cual la tuberculosis no es completamente aniquilada
y puede adaptarse. Además, es particularmente problemática porque una vez que esta cepa se encuentra en el ambiente, puede pasarle sus características resistentes tales como la resistencia antibiótica a otras variantes de la tuberculosis que anteriormente no eran multidrogoresistentes. Además, la comorbilidad de la enfermedad aumentó, en particular con el VIH y la diabetes, otras enfermedades que también fueron dejadas de lado por la pandemia. Para combatir al COVID y la tuberculosis, se trató de desarrollar una prueba que detectaba ambas simultáneamente. Sin embargo, la prueba fue inefectiva para detectar tuberculosis en pacientes que tenían COVID, por lo cual nunca llegó a implementarse de manera masiva. Esto generó una gran infradiagnosis en 2020 y 2021, lo cual hace que actualmente incluso los datos que tenemos del estado de la enfermedad podrían no ser del todo fidedignos, y aunque los casos parecen estar bajando otra vez, las estimaciones siguen siendo mucho mayores a las prepandémicas. Frente a este panorama difícil y desalentador, surge una solución prometedora. El DOTS Plus, una versión evolucionada del tradicional y conocido programa DOTS, usado en muchas partes del mundo, incluido en nuestro país, para erradicar la tuberculosis. El DOTS Plus se diferencia principalmente de la tuberculosis en dos características. La primera y más importante es que incluye medicamentos antituberculosos de segunda línea, cruciales en el tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, que resiste a los medicamentos de primera línea que ofrece el DOTS tradicional. Además, aumenta mucho el seguimiento a los pacientes. El DOTS Plus nos permite saber quién se está tratando, quién no, quién contrajo la enfermedad, quién está curándose y cómo van evolucionando los casos. Por último, vale la pena recalcar que el DOTS Plus debe ser aplicado de manera complementaria al DOTS que ya se aplica en nuestro país, ya que de verse como un reemplazo y solo aplicarse el DOTS Plus, una subimplementación de este podría dejarnos peor de cómo comenzamos. Pero dado que el DOTS tradicional no es suficiente para controlar la tuberculosis en Lima, es necesario una aplicación complementaria del DOTS y el DOTS Plus para poder frenar la tuberculosis o eventualmente erradicarla como problemática de salud pública. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Pérez y hoy les hablaré sobre uno de los factores determinantes en la alta prevalencia de la tuberculosis en el Perú, la falta de acceso al sistema de salud. Esta problemática afecta principalmente a las personas que viven en condiciones de pobreza o en zonas alejadas donde no existen centros médicos cercanos o donde los servicios son escasos y deficientes. La investigación nos permitió identificar que muchas personas no logran recibir atención médica a tiempo cuando presentan los primeros síntomas de la tuberculosis. Esto retrasa el diagnóstico, agrava su estado de salud y favorece la transmisión de la enfermedad a otras personas de su entorno. Además, cuando no hay un seguimiento adecuado, se abandona el tratamiento o se usa mala medicación, lo cual genera resistencia a los medicamentos, haciendo que la enfermedad sea mucho más difícil y costosa de tratar. Frente a este problema, la propuesta que analicé es la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, desarrollada por el MINSA. Esta estrategia busca fortalecer el primer nivel de atención médica, ampliar la cobertura de diagnóstico y asegurar un tratamiento gratuito, supervisado y continuo. También promueve acciones comunitarias, como campañas educativas y brigadas móviles, que llevan los servicios a las zonas donde la atención es limitada. Este tema es muy importante porque la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades con mayor impacto social y económico en nuestro país. Y sin un sistema de salud accesible no se podrá reducir su incidencia. La Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis permite acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, disminuye las brechas de atención y refuerza el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. Personalmente, al desarrollar este trabajo, entendí que la salud pública no solo depende de los medicamentos, sino también de las condiciones estructurales que permiten o impiden el acceso a estos. Aprendí también que las estrategias integrales, como la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, puede generar un cambio real, siempre y cuando se aplique con compromiso y continuidad. Gracias por su atención. Espero que este análisis les haya permitido comprender mejor cómo el acceso
de salud está directamente relacionado con la lucha contra la tuberculosis en el Perú. Gracias. Continuando con los factores laborales, voy a hablar un poco más acerca de su influencia, la transmisión, persistencia y cómo afectan en el panorama de la tuberculosis. En muchos entornos laborales, especialmente los más vulnerables, se dan condiciones que favorecen directamente el contagio de la TBC. Un ejemplo muy claro es la falta de ventilación en los espacios cerrados, como talleres o fábricas, donde el aire no circula de manera correcta. Y si una persona está infectada, esto aumenta muchísimo el riesgo para todos los demás trabajadores. Otro factor importante es la ausencia de licencias médicas o descansos laborales. Muchas personas, sobre todo en empleos informales, siguen trabajando incluso cuando ya presentan síntomas, por miedo a perder su empleo o por necesidad económica. Esto no solo pone en riesgo su salud, sino que también la de sus compañeros. Además, muchos de estos trabajos no ofrecen acceso a seguridad social, lo que dificulta un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Y sin atención médica oportuna, la enfermedad sigue avanzando y propagándose. También hay falta de campañas educativas en los centros laborales. Mucha gente no sabe qué síntomas como, por ejemplo, la tos o, por ejemplo, la fiebre también pueden ser señales de tuberculosis y por eso no buscan ayuda médica a tiempo. Ante esto, una solución efectiva es la aplicación de la guía metodológica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, titulada Cómo contribuir al control de la tuberculosis en el lugar de trabajo. Esta guía promueve medidas preventivas claras y articula la participación de empleadores y trabajadores, con acciones de educación, difusión y salud ocupacional. Y se busca crear con ella espacios laborales mucho más seguros y con mayor conciencia sobre la enfermedad. Además, instituciones como el MINSA, eSalud, SUNAFIL también participan activamente en esta estrategia, detectando casos a tiempo, supervisando condiciones laborales y fomentando una actitud preventiva colectiva. En resumen, si realmente queremos frenar la transmisión de la TB, debemos empezar por mejorar las condiciones laborales, garantizar el acceso a la salud y educar a los trabajadores. Eso no solo reduce los contagios, sino que también protege los derechos fundamentales como la salud en el trabajo. Gracias. Siguiendo con el punto 1.4, condiciones habitacionales precarias, tenemos que la elevada prevalencia de la tuberculosis en adultos en el Perú responde a una compleja cadena de factores estructurales, culturales y sanitarios que se retroalimentan entre sí. Primeramente, uno de los principales determinantes es la persistencia en condiciones de vivienda inadecuada en muchas zonas urbanas y rurales en el país. Espacios reducidos, mal ventilados y con un nivel de hacinamiento favorecen la transmisión al área de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, especialmente en contextos familiares donde el contacto estrecho y prolongado entre personas facilita el contagio. Como consecuencia, esto impacta directamente en los adultos, quienes, al ser el grupo poblacional más expuesto por razones laborales y sociales, se ven particularmente afectados por esta dinámica. Además, un factor agravante importante es la circulación de creencias erróneas en torno al tratamiento de esta enfermedad. En efecto, en muchas comunidades aún persiste la idea en que la tuberculosis puede curarse únicamente con remedios caseros, reposo o tratamientos alternativos, lo que genera desconfianza hacia los medicamentos prescritos por el sistema de salud. Debido a ello, esta información lleva con frecuencia al abandono del tratamiento médico una vez que que los síntomas iniciales desaparecen o mejoran levemente, sin completar el ciclo completo necesario para eliminar la bacteria del organismo. Como resultado, esta interrupción no solo impide la recuperación total del paciente, sino que también favorece la aparición de cepas resistentes a los medicamentos, complicando aún más el control de la enfermedad. Asimismo, la falta de adherencia terapéutica prolonga el periodo en el que la persona infectada pueda contagiar a otros, amplificando así la cadena de transmisión. Finalmente, muchos casos no se detectan en tiempo debido, a la falta de seguimiento médico oportuno, lo que contribuye a un diagnóstico tardío y a la propagación de la tuberculosis en la comunidad.
En síntesis, la combinación de condiciones precarias de vivienda, desinformación sobre el tratamiento y abandono del mismo termina generando un círculo vicioso que mantiene alta la prevalencia de la tuberculosis en adultos en el Perú. Bien. Siguiendo con el programa 2.4, que nos menciona el programa intersectorial de mejora habitacional para personas diagnosticadas con TBC. El programa presupuestal 0016 TBC presenta una herramienta clave para combatir la prevalencia de tuberculosis en el Perú, ya que no solo garantiza el suministro gratuito de medicamentos, sino que también promueve una atención personalizada y un seguimiento constante de los pacientes. Esta estrategia, particularmente, es pertinente en contextos donde la adherencia al tratamiento suele verse afectada por condiciones de viviendas precarias y factores sociales adversos. En primer lugar, el seguimiento personalizado mejora notablemente la adherencia terapéutica a través de visitas domiciliarias y monitoreo continuo. Los profesionales de la salud evalúan la evolución clínica en cada caso, detectan posibles complicaciones y fortalecen el vínculo entre pacientes y el sistema de salud. Asimismo, mediante la estrategia DOT, que es tratamiento directamente observado, se asegura que las personas con TBC tomen sus medicamentos correctamente, lo cual reduce el riesgo de abandono, recaídas o resistencia bacteriana. En segundo lugar, el programa incluye un componente social que permite identificar factores de riesgo asociados a la vivienda y al entorno del paciente. Durante las visitas se evalúa aspectos como el hacinamiento, la falta de ventilación y la ausencia de servicios básicos, y en casos críticos se deriva a los afectados a intervenciones de manera habitacional. Esta articulación comunitaria no solo permite intervenir el caso puntual del enfermo, sino que también facilita la detención temprana de nuevos casos dentro del núcleo familiar y vecinal, contribuyendo así a frenar la cadena de transmisión. Finalmente, uno de los aspectos más relevantes del programa es el componente habitacional contemplado en las actividades que permite reordenar y mejorar viviendas en las personas con TB. Estas intervenciones incluyen acciones como la implementación de ventilación cruzada, la redistribución de espacios y medidas de bioseguridad domiciliaria. Por tanto, al ingresar el tratamiento médico con la mejora de las condiciones de vida, el programa 0016 actúa sobre múltiples determinantes sociales de la salud, fortaleciendo la respuesta del Estado frente a una enfermedad que persiste, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población. Frente a una realidad compleja como el de la tuberculosis en el Perú, no basta con conocer los factores, hace falta actuar. Las propuestas que hemos presentado no son solo estrategias sanitarias, son oportunidades para salvar vidas. Nuestro país necesita un compromiso real, fortalecer el acceso a la salud, mejorar las condiciones laborales y de vivienda, garantizar tratamientos completos y generar conciencia en todos los niveles. La lucha contra la tuberculosis no es solo del personal médico, es de todos. Desde nuestro rol como ciudadanos, estudiantes y futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de seguir informando, proponiendo y trabajando para que la tuberculosis deje de ser parte de nuestro presente. Gracias por acompañarnos.